Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo. Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir, cada sábado al mediodía. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un gusto saludarlos un sábado más. Recuerden que nuestro programa Mundo Sindical se transmite por Radio Nuevo Mundo todos los días sábados de 12 a 13 horas. Después viene el noticiario. Mundo Sindical. Siempre estamos dando una mirada político-sindical a lo que está ocurriendo en el país, ¿ya? Eh, Tratamos de hacerlo lo más actualizado posible, ¿ya? Y esta semana es evidente que hay temas que han acaparado la opinión pública. Uno es que el Tribunal Supremo, ¿ya?, de Justicia en Venezuela sacó un veredicto señalando que la elección era correcta, ¿ya? Y eso ha desencadenado una ola de críticas por todos lados, porque para mucha gente lo que hay ahí en Venezuela es una dictadura, ¿ya? Y es importante discutir y analizar ese tema. Pero eso encendió la pradera en todas partes y todo el mundo está opinando sobre ese tema. Y lo otro, que también impactó en la opinión pública, es el conocer las declaraciones y la formalización de Oliver Mosilla, ¿ya?, de lo que está en juego ahí, cuánta gente involucrada, eh, por lo que uno ha escuchado y todo lo que se ha procesado. Él era transversal, ¿ya? Lo importante era el negocio, era la plata, era los descalabros. Pero fíjense ustedes que además un alto personero que se relacionó con gobierno, con altas autoridades, está acusado de, primero, cohecho, que significa derechamente comprarse una persona para que le pase información o le haga un favor al interior de una institución pública. En este caso es impuesto interno. Lo segundo que aparece en esta acusación es la emisión de facturas ideológicamente falsas, que significa que yo me respaldo para emitir cheques con empresas que no existen, que son empresas de papel y que fueron detectadas por la investigación que lleva la fiscal o el fiscal y también impuestos internos, ¿ya? Y por si fuera poco esto, también eh, lavado de dinero, ¿ya?, que consiste en eh, organizar actividad económica, pero sin respaldo, responsabilizando a otros, ¿ya? Además, lo que ha golpeado muy duramente es que mucha gente también ha escuchado, bueno, y ahora va a salir toda luz en este tema, que se llevaba una vida de lujo, ¿ya?, y que eran las sumas de dinero que tanto le debían como las que él poseía, cantidad astronómica. O sea, estamos hablando de miles de millones de pesos. 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones. 5.000 millones le llevan detectado a él hasta el momento. Y involucra también a más gente. Entonces, esto es una suma de juicios por cohecho, por eh, corrupción, que se suma a muchos otros, ¿ya?, que están hoy en pleno debate. Y fundamentalmente, y la mayoría, son casos de personeros de la derecha, tanto alcaldes como altos funcionarios, o que ocuparon cargos importantes en el gobierno de Piñera. Eso también es una cosa que no podemos dejar de lado en esta interpretación de los datos. Y bueno, todo el mundo pide cárcel para él. Se supone que eso está tomando curso, ¿ya?, porque en realidad son delitos graves, ¿ya?, muy graves. Y, y que evidente van a
a repetirse o pueden repetirse si aquí no hay un castigo severo en esta materia. Estas dos cosas han acontecido y, claro, uno tiene que tratar de explicarse por qué están ocurriendo estas cuestiones, qué es lo que está pasando. Y de nuevo volvemos a que claramente aquí hay un modelo de desarrollo que beneficia solo a las minorías, ¿ya? Y que se presta para este tipo de corrupción, donde no hay transparencia, no hay participación, no existe una democracia real que se haya desarrollado en el país. Estamos trabajando por eso, estamos luchando por eso. Y además también que fuera de un sector, de una alternativa capitalista, también aquí está ocurriendo una acción del imperialismo norteamericano, que no están ajenos a todo esto que pueda estar ocurriendo, ¿ya? Eh, Aquí hay planes, estrategias, o sea, cuesta pensar o imaginarse que esto no responda a una estrategia global, ¿ya? Es como lo que hemos visto en el tema de las elecciones, que después las decretan todas que son fraude y la atacan por todos lados. Y eso genera desconfianza, genera la pelea entre los propios ciudadanos y en realidad confunde más el escenario. Y uno puede preguntarse a quién beneficia ese escenario. A los grandes señores del dinero, a los grandes empresarios, ¿ya? También tenemos que ser autocríticos, porque es evidente que Boris ha puesto los temas, se ha puesto en la cresta de la ola, pero nadie lo empuja, no hay respaldo de masa, no hay una echarle para adelante, extender un movimiento que sea más participativo de los propios trabajadores y trabajadoras. O sea, todo esto hay que analizarlo muy en profundidad y es evidente que muchos sectores están utilizando esto para responsabilizar al gobierno y centran toda la actividad en cosas extrañas, cosas que no son de centralidad hoy día de los ciudadanos, ¿ya? El tema de la previsional pasa volando, el tema de la precariedad en el empleo, la seguridad en los trabajos, la seguridad ciudadana, o sea, que son los temas que debemos estar hoy día discutiendo en todas partes, en todos lados. Sin embargo, nos embolinan y todo pasa a ser una discusión en este plano que, siendo legítima, hoy día hay prioridades. Y una de las prioridades es que el Chile tiene que salir adelante con su democracia y tiene que impulsar un modelo de desarrollo en que todos podamos participar. René, amigo, ¿cómo ve usted el panorama global? Muy buenas tardes, Jaime. Un saludo Sí, para ti, para nuestros auditores de la región de Coquimbo. Son fieles seguidores de este programa. A ver, lo primero que yo quiero decir es que, bueno, entramos en la recta final de agosto. sí. Entramos en la última semana, ¿ya? Ya tenemos contratado un restaurante donde vamos a ir a celebrar, porque Bueno, los que puedan celebrar, que lo hagan, ¿no? Porque fíjate que todavía, aunque parezca increíble, todavía hay gente que sigue estando afectada por los cortes de energía eléctrica. sí, Ya vamos, ¿cuánto? 3 semanas. Hay comunas en que la energía se repone y al rato se vuelve a cortar. Y eso ha afectado artefactos electrodomésticos, por ejemplo. Los ha dañado, los ha echado a perder, los ha quemado. Eh, mm, y seguramente, aun cuando hay una cantidad muy grande de gente que eh, se ha sumado a las demandas, pero yo creo que hay gente que no lo va a poder hacer por distintas razones. ¿Quién tiene la boleta del microondas que compró hace 2 años atrás? Nadie. Y alguien tiene que responder por este daño. Y tiene que haber una compensación no solo justa desde el punto de vista económico, sino que una compensación oportuna, porque capaz que la empresa diga, sí, le voy a pagar el hervidor, pero en cómodas cuotas y de aquí a 3 años. Por otro lado, ya en las próximas semanas viene
una nueva alza de la energía eléctrica. Y en enero viene la siguiente. Ahora bien, se cortó la luz. Con ello a mucha gente se le cortó también el agua. Gente que vive en edificios y que tienen sistema eléctrico de bombeo del agua. Se cortó el agua, se cortó la luz. Dejaron de funcionar los ascensores. No hubo internet. No había posibilidad de radio ni de televisión. Pero curiosamente, no dejaron de funcionar los tags. Ahí sí que no se les cortó la luz. Entonces, caramba, que parece que estas empresas privadas lucran, lucran y siguen lucrando. Bueno, tú te referías a eh, algo que está en los medios de comunicación durante estos días y que creo que es importante, porque por fin, después de varias semanas sin que nadie supiera de él, reapareció el abogado Luis Hermosilla. Se inició durante esta semana la audiencia de formalización por los delitos de soborno, delitos tributarios y blanqueo de capitales. Son los tres delitos por los cuales él está siendo formalizado. Pero además de él, están formalizados también la abogada Leonarda Villalobos, que es quien dio a conocer el primer audio, eh, y un trabajador del Servicio de Impuestos Internos y otro de la Tesorería, ambos por haber recibido millones de pesos en soborno por parte de esta gente. La abogada Villalobos recibía información que era reservada, que era secreta, ¿no? Por parte de estos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de Tesorería. Y ocurre que, como tú bien dices, esto empezó a salpicar a otra gente. Y dicen que las explicaciones agravan la falta, ¿no? La abogada defensora de Villalobos decía que no se trata de sobornos, era plata para que se le pagaba a los funcionarios para agilizar los trámites. O sea, se le cambia de nombre. Si eso no es soborno, no sé qué es. Pero además, en la cuenta de la abogada Villalobos había cantidades estratosféricas de dinero. Y la abogada dice que ella no se había dado cuenta. ¿Quién no se da cuenta de la plata que tiene en su cuenta? Además que cualquier movida de dineros, de inmediato el sistema te avisa. Uno, no sé, paga el pan en el negocio y de inmediato te llega el aviso al teléfono. Te pagan 10 pesos y el teléfono te avisa. ¿Cómo nadie le, cómo no se va a dar cuenta una abogada de la plata que tiene, más aún cuando son cifras estratosféricas? Hermosilla aparece bastante complicado, pero además aparece complicando a otra gente, especialmente a Chadwick, el ex ministro de Interior de Sebastián Piñera. Y aquí hay una danza de millones que es más grande que el robo que hubo durante esta semana en Rancagua, a la sucursal de Brinks. Y ahí estamos hablando de 12 mil millones de pesos. Solamente por falta de pago de impuestos, solo por falta de pago de impuestos. Hermosilla defraudó 800 millones de pesos, solo por lo que dejó de pagar en impuestos. Hay dos exdirectores de la PDI que tenían vínculos con Hermosilla, que le entregaban información sobre investigaciones en curso. ¿Y qué hacía Hermosilla con esta información? Se la hacía llegar a Andrés Chadwick.
ministro del Interior de Piñera. Por esos días, por ejemplo, hay información respecto de los casos Casino Enjoy, que involucraba a Piñera, y Minera Dominga, que involucraba a Piñera. Por otro lado, y lo conversamos la semana pasada, la defensa de Chadwick fue pagada en parte por un empresario, socio de Hermosilla, por Sauer. ¿Por qué un empresario paga la defensa del ministro del Interior cuando está siendo acusado constitucionalmente? Ni que fuera el padre Hurtado, ¿no? Hermosilla, hay que recordarlo, ha sido defensor de pedófilos, ha sido defensor de la gente de la derecha, ha estado apoyando candidaturas de la derecha. Eh, y en los audios que han aparecido durante el proceso de formalización, empiezan a aparecer otros nombres, ¿no? Bueno, una vez más, el del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, que está bastante cuestionado. Pero además apareció el nombre de Felipe Ward, que fue ministro de Vivienda y secretario general de la presidencia de Piñera. Apareció el nombre de Sebastián Sichel. ¿Cuántos nombres más van a aparecer? Sebastián Sichel hoy día es candidato a alcalde en Ñuñoa. Sí. Y cuando le preguntan a Hermosilla en una conversación telefónica recién nombrado Sichel en el Banco Estado, uno de los tipos de la familia Jalaf le pregunta, nombraron a Sichel, ¿cómo nos va con eso? Le dice algo así como, ¿es buena noticia? Y la respuesta que la mostró el fiscal en la audiencia es no, no es buena, es demasiado buena. Claro, hoy día Sichel sale Claro, protestando en contra de Hermosilla, pero si alguien reacciona de esa manera es porque más de algo le conoce. Si Leonardo Villalobos no hubiese filtrado la grabación, eh, Hermosilla seguiría siendo un prestigioso abogado y aquí nada habría pasado. correcto, muy bien. Eh, Además, tú sabes, cuando ocurrió la estafa de la Polar, tampoco le devolvieron nada, una cantidad muy irrisoria y a largo plazo. ¿Ya? Así es. Y eh, yo creo que esto va a traer muchas consecuencias. ¿Mm? Bueno, con todos los antecedentes que has entregado tú, yo creo que quedamos bastante ilustrados de la causa y lo que significa este juicio. Bueno, estimados auditores, hacemos un alto y retomamos de inmediato nuestra conversación. Timos. Bueno, acá estamos de vuelta en nuestro programa Mundo Sindical, analizando los temas de los trabajadores y trabajadoras, discutiendo, haciendo nuestro propio análisis, conversando con la gente de trabajo. Primero quiero eh, saludar y además destacar el aniversario de la Central Única de Trabajadores. Ahora, los actos solemnes se hicieron el día jueves, ¿ya? Pero durante toda la semana hubo actividades. Una con las mujeres, abordando el tema de mujeres, otra con la tercera edad, que yo le llamaba los abuelitos por el pan, había estado en primera fila, y también el tema de la negociación ramal y un intercambio con dirigentes sindicales de otros países, de otras experiencias. Eh, bueno, todo eso estaba en los marcos de los 36 años que cumple de existencia la CUT. Eh, yo creo que
con esta iniciativa y lo que se ha hecho últimamente demuestra la importancia de la organización sindical, que según algunas encuestas la gente no la mira de mala forma. Ataca más a los dirigentes, pero no la idea de organizarse y defender su interés. Eh, ahora, los temas que se han tratado ahí son los temas transversales de todos los trabajadores. Y creo que eso tiene un gran valor y nos ayuda en los elementos para entrar a discutir en una plataforma de los trabajadores y trabajadoras. Quiero colocar dos ejemplos. Lo que fue el tema de la escondida. ¿Ya? Bueno, las demandas, lo que plantearon los trabajadores de la escondida, y trabajadoras también, porque hay varias, son legítimos. Porque lo que buscaba la empresa, y eso no se ha dicho, era del pliego último que ellos tenían, o de la última negociación, que en este caso pasaría a ser la penúltima, varias cosas que habían logrado en términos de bono, de salud, escolaridad para los hijos, de condiciones de trabajo. Y algunos de esos puntos no estaban en la respuesta última entregada por la empresa, BHP australiana. ¿Ya? Y obvio que aunque sean condiciones especiales de trabajo para ellos, tenían que reclamar, porque la idea siempre, y es el norte de un sindicato, es poder ir paulatinamente mejorando las condiciones laborales, negociando y respetando y defendiendo los intereses del conjunto asociado. Ese es como el norte, el ABC de el campo sindical. Y en este caso, ellos declaran la huelga con un 98% de aprobación, precisamente por ese punto. ¿Ya? Bueno, y se cerró, recuperaron lo que habían perdido y obtuvieron un bono por 30 millones de pesos, salud a todo evento. Y bueno, puede sorprender, pero son trabajadores y trabajadoras de una de las minas más grandes del mundo y que tiene una gran plusvalía. O sea, de lo que ellos venden y obtienen y pagan en insumos, en infraestructura, en pagar a los trabajadores, tiene una distancia sideral. Es de 3-1, 4-1 la diferencia. Entonces, igual, bonos altos y cosas de ajustabilidad, eh, podían tomar acuerdos con los empresarios porque ellos tienen, pero tremendas utilidades con la explotación del cobre. Lo que sí es importante es que hay temas transversales que preocupan a todos los trabajadores, independientes de dónde están. Una es el trato y el abuso y la presión. Y ellos ya han reclamado porque eh, ha existido una vulneración a la ley Karim. Eso también se da en los colegios. ¿Ya? Y ese es un tema transversal y que tenemos que abordarlo a todos los trabajadores, independiente de nuestro origen, de nuestra condición económica, igual que la previsión. Eh, el tema de la seguridad, ¿ya? Porque ellos van a obtener más recursos, con eso hacen ganar a otros sectores, al subcontrato, a las pymes, a los que les sirven o los que le hacen servicio a la empresa madre, en este caso el escondido. Bueno, entonces ahí se trata de que ellos, de tener condiciones especiales, deberían de transmitir esto, coordinar con los demás sindicatos, porque hay temas que ellos no van a poder impulsarlo. Entonces seguimos insistiendo en la unidad sindical, en la coordinación entre todos los sindicatos independientes de su condición económica. Y en el caso de Huachipato, ahí es como decir ya, aquí dieron la orden los grandes accionistas y dijeron, se cierra esto. Ellos lo ven en forma pragmática, marcan los números. Si les da mucho rojo y azules, hay que cerrar, no sirve. Quiebra este negocio, no me conviene. O sea, ese es el norte que rige a los grandes accionistas de este tipo de empresas, que son muy, muy grandes y que además esta empresa venía produciendo acero de calidad y hace muchos años, décadas. Esto partió incluso con la industrialización impulsada por Corfo. ¿Ya? Eh, y ahí, porque también esto genera un impacto en los trabajadores de planta y en el subcontrato y en todo el trabajo informal de la zona. Y en realidad en todo Talcahuano y parte de Concepción, yo no diría que incluso en parte de Concepción. Entonces el norte no debe ser indemnizarlo y solo pensar en esa forma pragmatismo, aquí yo me salvo y punto.
sino de mantener la industria. Porque después el argumento que van a esgrimir los empresarios, incluso muchos funcionarios de las autoridades, es que se fueron según la ley. Bueno, y la idea de la industrialización, de mantener un modelo alternativo, de lo social, de las repercusiones en lo económico para una vasta masa de trabajadores, ¿dónde queda todo eso? Entonces aquí hay que cambiar los criterios y eso necesita hacer un debate dentro del mundo sindical. Es lo mismo que nosotros en el magisterio levantamos en un momento, no al cierre de escuelas. Y todo el mundo lo entendió, ¿ya? No al cierre de escuelas, las escuelas no sobran en este país, todo lo contrario. Y en el caso de la industria, de la industrialización y de la industria productiva, con mayor razón. Ahí un área de Concepción se está transformando en un cementerio de industria, que tiene una historia, pero que hoy día no está en la alternativa para dar trabajo decente a las comunidades. Entonces yo ahí llamo a cambiar el foco y creo que hay que analizarlo de otra forma. Compañero René. Bueno, primero yo quiero manifestar mi satisfacción por este acuerdo que alcanzó la organización sindical de los trabajadores de la Escondida, porque la negociación no era solo un asunto de plata. Como tú bien dices, había otras cosas dentro de la discusión. Y sin duda que la empresa quiere reducir esto solo a lo económico y cambiar las condiciones de trabajo de la gente. Y esto es un retroceso porque, o habría sido un retroceso para los trabajadores, porque habría quedado estipulado en el contrato la pérdida de una serie de otras conquistas. Entonces, si bien es cierto, mirado a la distancia, pudiera parecer que un bono importante en dinero resuelve el conflicto, eso no es así. Evidentemente que el dinero es importante, pero no se puede hipotecar los derechos de los trabajadores y las conquistas que han significado a veces largos años de lucha sindical. Creo que también es necesario valorar el papel que jugó la Dirección del Trabajo en su labor de mediación en este conflicto. Porque vemos una Dirección del Trabajo que cumple con uno de los objetivos que los trabajadores esperan de un organismo como este. Eh, Segundo, respecto de Huachipato, creo que lo decíamos en programas anteriores y creo que sigue siendo esto así, de no tomarse medidas concretas, se va a producir una situación muy dramática para los trabajadores. La cantidad de gente que va a quedar cesante es muy grande y eso va a impactar no solo en Huachipato, sino que va a impactar en Talcahuano, en Concepción y en sus alrededores, va a irradiar. Eh, con esa cantidad de gente cesante, evidentemente que se va a incrementar el número de trabajadores informales, se va a incrementar la cantidad de gente que va a recurrir a cualquier cosa para poder llevar el sustento a sus casas. Entonces, me parece que las autoridades tienen que tomar aquí medidas concretas para mitigar el golpe que esto significa. Y lo tercero es que efectivamente durante esta semana se conmemoró un nuevo aniversario de la Central eh, Unitaria de Trabajadores. Son 36 años en que esta organización ha venido siguiendo con el legado antecesoras, de sus antecesoras eh, post dictadura y también de sus antecesoras durante la dictadura y yo diría anterior a la dictadura. Son 36 años en donde se recoge esta antorcha
de la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores, en defensa de los derechos laborales. Son 36 años de compromiso y avance hacia una mejor calidad de vida para los trabajadores y para las trabajadoras de nuestro país. Y creo que está muy bien sintetizado el quehacer de la central en la cantidad, en el programa que cubrió toda la semana. Porque como tú bien decías, hubo paneles en donde se discutió la situación de la mujer en el mundo del trabajo, avances y desafíos. Hubo otro panel respecto de la juventud trabajadora, otro sobre un Congreso Nacional e Internacional de Personas Mayores. Hubo una discusión respecto de la negociación ramal y se compararon aquí experiencias de otros países, en particular de Argentina, Uruguay y Brasil. Y tal vez una de las cuestiones más importantes, y seguramente la próxima semana vamos a tener noticias de esto, es el desarrollo del Congreso Orgánico de la Central. Ahora, esto se da en un marco de complicaciones, pero también de importantes logros para los trabajadores. Quiero destacar el que se haya alcanzado un salario mínimo de 500.000 pesos, la baja en el precio del querosén, la reposición del bolsillo electrónico, que son cuestiones que ayudan en el diario vivir de los trabajadores. No obstante, queda una serie de desafíos que están pendientes y que van a llevar a la central a seguir luchando, a seguir trabajando. Hoy día nosotros tenemos en Chile, aglutinados en la central, alrededor de 500.000 trabajadores. Tenemos un nivel de sindicalización que está por sobre el promedio de la OCDE. En la OCDE es de 16% el promedio de sindicalización. Y en el caso de la CUT existe un 22% de sindicalización. Y hay que tener en cuenta que no están considerados aquí los colegios profesionales, en particular, por ejemplo, el Colegio de Profesores y Profesoras, porque estos dependen a partir de lo que hizo la dictadura del Ministerio de Economía. Por tanto, no se los cuenta como trabajadores organizados en el ámbito de la central. Durante el gobierno de la Unidad Popular, la sindicalización en Chile alcanzó un 30%. Por tanto, tener hoy día más de un 22%, sin duda es una cifra importante. El problema que existe es la atomización que hay en el mundo sindical. Lo hemos contado en otras oportunidades. Hay empresas en donde existen 2, 3, 4, 5, 6 y a veces alcanzamos la decena de sindicatos. Y por otro lado, hay una despolitización en muchos sectores de los trabajadores que les lleva a mirar solo en el corto plazo, a luchar solo por lo reivindicativo y no ir más allá. Creo que resolver esto es uno de los grandes desafíos que tiene la central para el periodo que se avecina. Perfecto, muy bien. Buenos datos. Con esta intervención, entonces, hacemos un nuevo alto y vamos a la última parte de nuestro programa. Dimos. Bueno, acá estamos de nuevo en nuestro programa, después de escuchar unas bonitas canciones y tratando los temas de los trabajadores y trabajadoras. Mundo sindical. Además, recuerden que esto después se difunde a través de las plataformas digitales, así que hay que estar atentos. Son temas de interés, yo creo que nuestro fin es poder ayudar al debate sobre los temas de los trabajadores. Mira, una cosa que yo quería señalar como primero es, pensando hacia adelante, hacia el futuro, es que el empresariado, cuando hay negociaciones colectivas, actúa muy cohesionado. Ellos tienen una misma política en todas las negociaciones de empresa, incluso si se diera una interempresa.
cuestión que no ocurre porque por lo general ellos no dan la voluntad para hacerlo. ¿Y a qué me refiero? A que en sus pliegos responden más o menos lo mismo, pero adecuado a la empresa. Y una característica común que todos transmiten esta estrategia del empresariado chileno es decir a todo que no. A lo menos en las empresas medianas y más pequeñas, todo que no. Y segundo, la otra orientación es eh, invisibilizar los conflictos y además ya restar algunas demandas ya obtenidas en negociaciones anteriores. Pero son como los criterios de negociación, o sea, llegan los pliegos a la mesa del gerente de la empresa y Manuel se rige por esos tres criterios. ¿Ya? Es una política común y que uno la ve en la respuesta que entregan a la mayoría de los sindicatos. Eso es claro y nítido. Entonces, la contraparte, en el caso de los trabajadores, también tenemos que hacer algo similar. Y toda esa fragmentación que existe, cohesionarla en torno que en general, incluso entre profesionales y empleados en empresas grandes, son los mismos intereses, pueden negociar todo a la vez. En Sokimich, antes de este acuerdo de traspaso y hasta el 2030, existen tres sindicatos. Y ahí se trató, cuando fue la ley esta para entregar las acciones al Estado, la mayoría, que es 50 más una acción, fíjense ustedes, más una acción, eh, trataron los sindicatos de presentar un pliego común. Pero ahí el diablo metió la cola y hay un sindicato que se fue negociando por el lado y obtuvo algunos beneficios con los empresarios. ¿Ya? Entonces, la cohesión, la defensa de los intereses, el actuar unido pasa a ser clave en las negociaciones. Y eso es también un punto para la negociación ramal. O sea, si aquí se va a impulsar un proyecto de ley que vaya en esa línea, lo cual es correcta, tiene que eh, eh, pensarse en equilibrar la balanza y además también de salirle al paso a estos criterios empresariales, de tal forma que no sea tan en desventaja para los trabajadores como son las negociaciones hoy día. La negociación por empresa ha sido un fracaso, excepto en estas grandes mineras, pero eso es una realidad similar, pero de otra forma. Entonces, es clave que nosotros promovamos a nivel de las regiones encuentros sindicales de los distintos gremios, ¿ya? Cosa que lanzada una huelga, los demás puedan solidarizar, visibilizar el tema, poder apoyarlo, ¿ya? Todo eso tiene que ser parte del trabajo sindical hacia adelante, ¿ya? Los empresarios ya han demostrado política de choque. O sea, ellos no la van a entregar fácil. Eso es una cuestión que tenemos que tener súper presente los trabajadores y trabajadoras. Eh, Ustedes ven también que los paneles temáticos que impulsó la CUT en la semana tuvieron pleno éxito. Y también las movilizaciones. Cuando se ha convocado a los cesantes, cuando se ha convocado a la tercera edad, cuando se ha convocado a trabajadores que tienen líos grandes en sus empresas, ha resultado, ¿ya? O sea, también tenemos que ser capaces de detectar los elementos comunes en todo este tipo de negociaciones. Y por último, señalar que el gran desafío hacia adelante de los trabajadores y trabajadoras es la atomización, enfrentar eso, la fragmentación, el apoliticismo, que también yo tengo que entender que los temas concretos me afectan a mí, a todos, ¿ya? Y que tengamos un diagnóstico común donde por fin titulemos, dentro de la caracterización de los trabajadores, que tenemos una crisis, que hay que salirle al paso, ¿ya? Es una crisis donde no se alcanza para llegar a fin de mes, una crisis de abuso, una crisis de distinta índole. Y ahí ponernos de acuerdo. Yo creo que en esa directriz tenemos que caminar hacia el futuro y pienso que muchos dirigentes sindicales lo ven también de la misma forma. Compañero René, amigo. Ya, los trabajadores permanentemente estamos en conflicto con nuestros empleadores y esos conflictos debieran resolverse
primero sobre la base del diálogo, de sentarse a conversar. Y a lo mejor no vamos a coincidir, y a lo mejor no vamos a coincidir en nada, pero creo que tiene que existir esta decisión de conversar con el otro. Se hace en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos, incluso en las guerras. Incluso en la guerra lo que buscan es primero conversemos, a ver cómo paramos esto. Pues bien, creo que es una pésima señal que la Confederación de la Producción y el Comercio se haya restado durante estos días a participar de la mesa tripartita para ver el proyecto de negociación ramal. Esto es igual que lo que hace la derecha cuando se niega a legislar, a la idea de legislar. Es decir, ni siquiera a discutir cómo vamos a avanzar en negociación ramal si hay una parte, en este caso la CPC, que no quiere conversar, que se resta a conversar. Creo que eso está mostrándonos una sobreideologización del sector empresarial. Podrá parecer que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, pero durante esta semana también eh, hay noticias en el caso de Katy Barriga. La defensa planteó que se revisaran las medidas cautelares, buscando aminorar su compleja situación, ¿no? Entre comillas, de arresto domiciliario. Pues bien, le salió el tiro por la culata, porque no fue así. No le bajaron o le rebajaron la medida cautelar. Y entre los antecedentes que maneja la Fiscalía, ocurre que se decidió abrir una causa paralela en contra de su esposo, del diputado Joaquín Lavín. No sé si lo conocen, porque dicen que, que a la Cámara de Acá Diputados lo conocemos mucho. no lo conocen allá, ¿no? ¿Por qué no lo conocen allá? Pues bien, ocurre que la Fiscalía dice que el diputado Lavín habría actuado como alcalde desde las sombras, es decir, habría tenido altos niveles de incidencia en las decisiones que se tomaban en el municipio de Maipú, que él enviaba instrucciones a su mujer y a funcionarios municipales respecto de contrataciones y de desvinculaciones. Y la indagatoria en contra de Lavín sería entonces por esta razón, pero además por presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, pues habría tenido un papel importante en las decisiones que se tomaron en la administración de Katy Barriga como alcaldesa de la comuna de Maipú, quien a su vez estaba siendo acusada por un desfalco superior a los 30.000 millones de pesos. Ojo, 30.000 millones de pesos. Y con los antecedentes que hay hoy día, se ha pedido una reformalización que se va a efectuar el día 13 de septiembre, porque el fraude no es de 30.000 millones, según los estudios que se han hecho, sino que de 60.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de cifras que son astronómicas. Ahora bien, cuando alguien se pregunta por qué en las calles faltan luminarias, por qué falta pavimentación, incluso por qué hay alza de determinados productos, ahí está la respuesta. Ahí está el dinero. En los casos Barriga, Hermosilla, Torrealba, Reginato y varios otros más. Eh, yo creo que mirando a futuro, y a futuro tenemos una elección, es bueno que la gente se pregunte respecto de estas cosas.
Pero no solo eso, yo lanzaría una pregunta. Si nosotros tuviéramos un programa de concursos, yo diría, hagamos un concurso. Dígame usted qué proyecto de ley ha presentado la derecha que favorezca a los trabajadores. No estoy diciendo que haya votado, ¿no? Porque cuando se ven impelidos por los hechos, están obligados a votar. Pero nadie de la derecha ha presentado un solo proyecto que vaya en beneficio de los trabajadores. Es más, si usted no es trabajador o trabajadora, dígame como poblador, ¿qué proyecto de ley ha presentado la derecha que le favorezca a usted? Creo que la respuesta es ninguno. Muy bien. Bueno, con estas conclusiones finales, estamos terminando nuestro programa. Recordarle a ustedes que estamos en el programa Mundo Sindical. Siempre estamos tratando de tener algún invitado, dirigentes de base del sindicalismo o dirigentes, y que por la plataforma ustedes pueden encontrar este programa. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un saludo a todos, un abrazo y gracias por seguirnos. Buenas tardes, que estén muy bien. Nos vemos. Muy bien, René. Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo. Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir, cada sábado al mediodía.